damos la honra y la gloria porque Él será siempre el Rey de nuestras vidas, el Dios supremo. Él será el que realmente nos lleva de triunfo en triunfo. Le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor. El tema de nuestro mensaje de hoy lleva por título: El sustituto perfecto, Cristo murió en nuestro lugar. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, venimos ante usted en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien murió en la cruz y derramó su preciosa sangre. Señor, le pedimos ahora que nos ilumine y que el Espíritu Santo sea manifestándose en nuestras vidas, en nosotros, y que sea el Espíritu Santo, Dios mío, abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, Señor, y penetrarla en nuestro corazón y vivirla, Padre, disfrutarla para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, uno de los fundamentos más profundos del Evangelio es la verdad de que Jesucristo murió como un sustituto, o el único sustituto por la humanidad. La cruz, amados hermanos, no fue solamente un acto de martirio ni una tragedia humana. Fue un acto redentor, donde el Hijo de Dios tomó voluntariamente el lugar que le correspondía al pecador. La cruz, amados hermanos, nos revela que Cristo también padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amados hermanos, este versículo nos resume el corazón de todo el Evangelio. El justo murió por los injustos. Cristo tomó nuestro lugar para reconciliarnos con Dios. Aunque los hombres desde el pasado, sobre todo los que le llaman los gnósticos, ellos han dicho: ese hombre que vino fue un espíritu que se encarnó en el hombre. Pero era un espíritu, no era Jesucristo verdadero. Eso piensan los gnósticos y otras corrientes sectarias, filosóficas, corrientes filosóficas. Pero realmente Cristo fue hombre en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu por nuestro Padre Celestial, porque quien estaba muriendo en esa cruz era el Dios mismo. El problema del pecado es que hizo necesario un sustituto. Romanos capítulo 3 versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para entender, amados hermanos, la obra sustitutiva de Cristo, debemos comprender primero la condición espiritual del ser humano. El pecado, amados hermanos, separó al hombre, y el pecado fue en el hombre muerte. Separó al hombre de Dios. El pecado.
y lo colocó, lamentablemente, bajo condenación. No existe ningún ser humano que pueda ser justificado por sí mismo. No hay, hermano. Entonces, la consecuencia del pecado es clara en el hombre. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto significa que la justicia divina exige que el pecado debe ser castigado. La sentencia sobre el pecado, hermanos, es la muerte. Y no solo la muerte espiritual, hermano, sino la muerte física por la eternidad. Es lamentable, hermano, todo esto. Y aquí surge una pregunta teológica: ¿cómo puede Dios salvar al pecador sin violar su propia justicia? La respuesta, hermanos, está en la cruz de Cristo. Allí aparece el sustituto perfecto, Cristo Jesús. Es por eso que Dios no podía hacer justicia en él mismo, porque no podría haberlo hecho sin tener a un sustituto perfecto que fuera sin mancha, limpio y puro, para que pudiese ser aceptada esa muerte por los pecados del hombre. No era cualquiera que podía morir en la cruz. Tenía que ser nuestro Señor Jesucristo, un siervo puro y santo. Entonces, el principio de sustitución en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios estableció el principio del sacrificio sustitutivo. Cuando el hombre pecaba, un animal inocente era sacrificado en su lugar. Levítico 17:11 nos dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Este mandamiento fue establecido durante la peregrinación. El pueblo de Israel había salido de Egipto y venía prácticamente sin leyes, y lo único que traían era la cultura del pueblo egipcio. Pero Dios bajó mandatos por medio de Moisés al pueblo de Israel para que ellos obedeciesen, y estableció sacerdotes que le llamaron levitas, para que ellos fueran los que proclamaran los mandamientos que Dios bajaba a Moisés. Y este es uno de ellos, que para poder expiar los pecados en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, había que sacrificar un cordero, y el Señor aceptaba ese perdón. Muchos, probablemente, hermanos, de esos hermanos hebreos de la antigüedad, nosotros los vamos a ver en el cielo, porque el Señor dio pase, permitió por los mandatos que Él daba, que los pecados se le podían perdonar al hombre cuando sacrificaban un cordero limpio y puro primogénito. Probablemente lo vamos a ver. Entonces, aquí vemos nosotros tres elementos importantes. Un sustituto inocente, en primer lugar. Tenía que haber
derramamiento de sangre. Y en tercer lugar, la expiación del pecado. Era expiado el pecado del hombre por medio de ese cordero que se sacrificaba. Sin embargo, hermanos, estos sacrificios eran solo una sombra del verdadero sacrificio perfecto que vendría en Cristo Jesús. Pero fue una hermosa muestra de Dios para el hombre. Eso significa el gran amor de Dios, el inmenso amor de Dios. Cristo anunciado como Cordero, el Cordero sustituto. Los profetas lo anunciaron, amados hermanos. El profeta Isaías anunció la venida de un Mesías como un siervo sufriente que cargaría con los pecados del pueblo, del hombre, de la humanidad. Isaías 53, del 4 al 6, nos dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, hablando aproximadamente unos 650 años atrás de la muerte de Cristo, el profeta Isaías. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando decimos que por sus llagas fuimos curados, establecemos dos grandes interpretaciones. Una interpretación es que somos sanos en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual, de nuestros pecados. Somos limpiados, pero también somos sanados físicamente. Todos nosotros, dice la Biblia, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí vamos a ver una explicación profunda. Este pasaje muestra claramente, hermanos, la verdadera sustitución. Él llevó en primer lugar nuestras enfermedades. Por eso es que en la iglesia hay enfermedades, pero son sanadas. Y cuando nosotros pasamos a orar aquí por sanidad, es porque vamos a ser sanados. Primero, porque estos son los atrios de Dios. Esta es la casa de Dios. Y aquí se mueve el Espíritu Santo. En segundo lugar, Él sufrió nuestros dolores. Esto quiere decir, hermanos, como cantaba nuestra hermana Tere hoy, pasando pruebas, dolores espirituales. Dios, Jesucristo, cargó con esos dolores ya en la cruz del Calvario. Ya esos dolores que tenemos nosotros ahora por las pruebas que atravesamos, son dolores que ahora los vamos a sentir, hermanos, como cuando uno le ponen anestesia y calma el dolor. Jesucristo es esa anestesia que calma nuestro dolor, porque Él, ese dolor que hoy estamos padeciendo, ese dolor que estamos sufriendo por cualquier cosa que nos ha venido como una adversidad a nuestra vida, Jesucristo ya cargó con Él, porque Él sabía desde que antes que usted naciera que ese dolor lo iba a padecer, pero Él prometió cargar con Él. Por lo tanto, amados hermanos, no permita que esa carga que hoy tiene usted la lleve como que si usted es el sustituto perfecto. No,
no es el sustituto perfecto, usted ni yo. El sustituto perfecto es Cristo Jesús. Y es la razón por la que nosotros debemos de dejar la carga en Él. Amén. Y confiar de que Él va a resolver. Confiar. El castigo que nos correspondía cayó sobre Él. Usted no se sienta culpable, hermano o hermana. No se sienta culpable de lo que está padeciendo. Porque Él cargó con ese castigo suyo. O sea, esa culpa que usted quiere cargar, Él la tomó en la cruz del Calvario por usted. Ya usted ya no tiene culpa. Él cargó con esa culpa. Él fue herido por nuestras rebeliones. Eso quiere decir, amados hermanos, que las heridas que causamos en el pasado, Él cargó con ellas también. Eso quiere decir de que usted no tiene por qué sentirse herido, hermano, porque esa herida que usted siente hoy, ya el Señor la cargó antes que usted naciera. Él ya la tenía. Dios colocó sobre Cristo el peso del pecado de toda la humanidad. Jesús, identificado como el Cordero de Dios, cuando Jesús inició su precioso y bello ministerio, fue presentado como el sacrificio definitivo por el pecado. En otras palabras, Cristo fue la horma del zapato del pecado. Cristo fue como dicen, el que iba a azotar al pecado, el que iba a destruir el pecado, el que iba a deshacer el pecado. Y el pecado es obra de Satanás. Y Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Para que nosotros ahora podamos disfrutar de una vía libre, una alfombra roja nos tiró el Señor con su sangre, para que nosotros podamos pasar confiados hasta Él y que andemos en una vida victoriosa. Jesús, identificado como el Cordero de Dios. Cuando Jesús inició su ministerio, fue presentado, hermanos, como el sacrificio perfecto por el pecado. Juan el Bautista utilizó el lenguaje sacrificial del Antiguo Testamento cuando dijo en Juan 1:29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién pudo iluminar a Juan con semejante visión? Una visión verdadera y real. Fue el Espíritu Santo. Jesús es llamado el Cordero de Dios. Esto conecta con tres realidades bíblicas. La primera, Él es el Cordero Pascual. ¿Por qué le decimos Cordero Pascual? Porque Él, hermanos, nos libertó del pecado y ahora rompió las cadenas que nos tenían atadas. Él nos dio libertad. Los sacrificios del templo, las profecías de Isaías 53, Cristo es el sacrificio que quita completamente el pecado. No solo lo cubre temporalmente, lo quita para siempre. Cristo cargó nuestros pecados en la cruz. Primera de Pedro 2:24 nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. El apóstol Pedro
Antes vivía él una vida, digamos, en alguna medida, pues haciéndose a los judíos y poniéndose cobarde ante los gentiles. Pero después vemos un Pedro predicando el evangelio del Señor con valentía. Y aquí dice él, hablando de Cristo y a los gentiles. Antes él se hacía con los judíos, pero después, exhortado por el apóstol Pablo, Pedro viene, es ubicado en su lugar, y ahora él predica a nosotros y nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Vivimos en la justicia, amados hermanos. Vivir en la justicia de Dios es creerle a Cristo Jesús, que Él es nuestro Salvador y Señor, nuestro Redentor, nuestro vivificador. Él nos vivifica. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. En séptimo lugar, el intercambio divino en la cruz. Uno de los textos más profundos sobre la sustitución es el siguiente, 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora aquí vemos al gran apóstol Pablo hablando lo que el gran apóstol Pedro estaba diciendo también. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que hoy nosotros, hermanos, no estemos padeciendo nada. Los hijos de Dios no debemos de padecer nada. No debemos de padecer dudas, desconfianzas, celos, angustia, inseguridades, faltas de fe, porque ya Cristo cargó con todo eso. Ya Cristo cargó con todo eso, y nosotros ahora tenemos que vivir una vida confiada en Él, sin temor de lo que nos pueda hacer el hombre. Este versículo revela el gran intercambio de la cruz. Cristo no conoció pecado, vivió una vida perfecta en sus 33 años, pero en la cruz Dios colocó sobre él el sufrimiento de nuestros pecados. Dios lo colocó en él. Tanto era el gran amor de Dios para nosotros, la humanidad, hermanos. Tanto es el gran amor de Dios que tiene para nosotros, que dejó que su Hijo amado cargara con todo eso por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que merezcamos tanto amor de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para que nosotros, hermanos, merezcamos ese enorme sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros? Cristo murió una vez y para siempre. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio definitivo. No fue temporal, no fue, como dicen, ni imaginario, no fue utópico, fue real, fue vivo, fue eficaz, contundente. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dígame, ¿usted está esperando al Salvador del mundo? Si nosotros estamos esperando al Salvador del mundo, estamos en la línea correcta. ¿Por qué? Porque Él viene por esos que le están esperando. Por eso viene Él. ¿Queremos estar en la línea de sus escogidos o queremos estar en la línea del gran grupo que van a ser sus súbditos?
Muchos dirán, pues, me conformo con ser súbdito. Pero no hay cosa más linda que pertenecer al reino de Dios. Estar, hermano, cerca y al lado del Maestro. Siempre. Por la eternidad. Eso tenemos que hacer. Pero para eso el Señor exige fidelidad en nuestras vidas. Fidelidad. El sacrificio de Cristo fue perfecto, fue completo y fue eterno. No necesita estarse repitiendo, porque la obra de redención quedó totalmente consumada en la cruz del Calvario. Amén. No es que los hombres y las sectas doctrinarias dicen, el Señor no concluyó su obra en la cruz. Eso dicen las sectas doctrinarias. Pero Cristo sí concluyó su obra en la cruz del Calvario. El amor de Dios manifestado en la sustitución. La sustitución de Cristo, amados hermanos, también revela el amor profundo de Dios por la humanidad, que es lo que veníamos diciendo. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, oiga la palabra, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como queriendo decir, aunque ustedes han sido pecadores, eso yo no lo veo. Por el amor de mi Padre y por mi amor, yo los salvo. Dios no esperó que el hombre cambiara para ser salvo, amados hermanos. Dios no esperó que usted cambiara para ser salvo. Cristo murió cuando la humanidad estaba en pecado y lejos de Dios. Espiritualmente la humanidad estaba perdida. Esto nos demuestra, amados hermanos, que la salvación es por gracia y nunca, jamás va a ser por méritos humanos. Los resultados de la muerte sustitutiva de Cristo, ¿cuáles son? 1. El perdón de nuestros pecados. Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Las riquezas de Dios son inimaginables y son abundantes. No se comparan con las riquezas materiales de los hombres de hoy, que viven acumulando riquezas y riquezas y riquezas todos los días. Dios, las riquezas de Dios son infinitas. No tienen fin. En segundo lugar, justificación. Es otro de los resultados de la muerte sustitutiva de Cristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo ya fui justificado. Usted fue justificado. Eso significa que usted, sus pecados ya fueron perdonados, borrón y cuenta nueva. Ya sus pecados, amados hermanos, ya no se cuentan más. Indudablemente que usted no tiene que seguir pecando, porque si sigue pecando, se coloca en el grupo de los hijos del diablo y no de los hijos de Dios. Y yo aquí me estoy refiriendo a los hijos de Dios. En tercer lugar, otro de los resultados de la muerte sustitutiva de Cristo es la reconciliación con Dios. Colosenses 1, del 21 al 22 nos dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, oiga bien,
extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Para ser presentados, hermanos, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, se necesita serle fiel a Dios, despojarnos del viejo hombre y dejar que sea Cristo el centro de nuestra vida, que viva en nosotros, que habite Cristo por la fe en nuestro hombre interior, para que de esta manera podamos comprender, arraigados y cimentados en amor, comprender la anchura, la altura, la longitud, la profundidad del inmenso amor de Dios en nuestra vida, que es una riqueza inigualable e inagotable, porque viene de Cristo Jesús. Ahora vamos a ver, hermanos, lo que realmente en nuestra vida personal debiera de ser una realidad. La aplicación espiritual para nosotros, los creyentes. La obra sustitutiva de Cristo debe producir una respuesta en nuestra vida, hermano. Un cambio efectivo, un cambio digno de un hijo de Dios que reconoce quién fue el que murió en la cruz, que sabe que el que murió en la cruz fue el Dios verdadero, que no es digno de que nosotros, hermanos, lo vituperemos o lo ofendamos o le clavemos los clavos una vez más. Él quiere de nosotros y demanda de nosotros una vida, hermano, de entrega y compromiso. Una vida no de comodidad, acomodarnos a lo que ya estamos. Eso es religión, eso es caer en la religión. El Hijo de Dios no es, hermanos, pasivo. El Hijo de Dios es activo. El Hijo de Dios, hermanos, no permanece quieto. El Hijo de Dios permanece, hermanos, siempre haciendo la obra de Dios de una u otra forma, pero siempre está haciendo la obra de Dios. No caigamos en la religión. La religión nos acomoda a que yo vengo a la iglesia, me siento, escuché el mensaje y ahí terminó. El siguiente lunes me siento acomodadamente en mi casa, escucho y ahí terminó. Y así viene el ciclo, ese ciclo repetitivo. Eso es religión. El Hijo de Dios, hermano, siempre está activo, orando, estudiando su palabra, trayendo almas a los pies de Cristo, hablándoles a otros de Cristo. No descansa. ¿Por qué? Porque tiene una misión en su tiempo corto, porque la vida es corta. La vida, hermano, no la tiene usted para estirar. No. La vida no la tiene suficiente para decir voy a estirarla 100 años más. Es demasiado corta nuestra vida. Y es por esa razón que nosotros debemos, hermano, de estar activos. Es agradable traer un alma a Cristo. Es precioso, es lindo. Y el Dios grande que tenemos en los cielos y que está entre nosotros se agrada de ver que usted está con su alma que trajo a la iglesia a la par. Dios se siente bien.
¿Por qué? Porque ese hijo está haciendo el trabajo. Ese hijo está trabajando. Ese hijo no es religioso. Ese hijo piensa en los demás. Piensa en salvar almas. Y trae las almas a la iglesia. Un día el Señor le dirá: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Traer un alma a Cristo es un tesoro inigualable, inimaginable. También dentro de esta aplicación espiritual para nosotros está la gratitud profunda. El creyente vive agradecido porque entiende que Cristo tomó en su lugar en la cruz. Tomó Jesucristo su lugar en la cruz. Por eso vive agradecido. Y una forma de agradecer a Dios es traer almas a Cristo Jesús. No nos convirtamos en religiosos, hermanos. Tenemos que tener una vida transformada. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero el apóstol Pablo expresa estas palabras, hermano, no porque él se sienta de que cumplió la misión, no, es porque él está viviendo una vida de compromiso. Estaba viviendo una vida de compromiso. La vida de compromiso nos responsabiliza a traer almas a los pies de Cristo. Practiquemos eso y veremos los cambios en nuestra vida personal. Practiquemos eso, hermano. No se canse de traer un alma. Siempre busque la manera. ¿Por qué? Porque con una que traiga, ese tesoro en los cielos está depositado allá. Y un día el Señor le dirá: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. La cruz, amados hermanos, es el lugar donde se revela el misterio más grande del Evangelio. Cristo murió como nuestro sustituto. Él tomó su pecado y mi pecado, nuestra culpa, su culpa y mi culpa, nuestro castigo, su castigo y mi castigo, para darnos ¿qué? Perdón, justicia y vida eterna. Por eso, hermano, el mensaje del Evangelio no es solamente que Cristo murió, no, sino que murió en nuestro lugar. El apóstol Pedro lo resume así en Primera de Pedro 3:18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo, amados hermanos, es el sustituto perfecto, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y abrió el camino para que el ser humano pueda reconciliarse ahora con Dios. Yo le invito, amado hermano, que hoy se ponga de pie y pase aquí al frente. Yo le invito que con mucho amor pueda doblegar su corazón al Señor
que con mucho amor, amados hermanos, y humildad, porque la humildad, hermano, es uno de los principios en la vida y es uno de los valores, más bien, es uno de los valores del creyente, la humildad. Cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo Jesús humillados, quebrantados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados hermanos, los grandes patriarcas y maestros del pasado del Antiguo Testamento tenían 100 años, 120 años, y ellos predicaban el Evangelio y traían almas a los pies de nuestro Dios. No es la edad, no es por la edad, no es por la enfermedad, no es por nada, hermanos, es por amor que lo debemos de hacer. Hagamos todo por amor a Dios. Hagámoslo todo por amor a ese Cristo que murió en la cruz hace más de 2000 años, que derramó su sangre preciosa. En la cruz, dice el himno, donde mi Cristo murió. En la cruz su sangre vertió. Para ti, para mí. El Cordero se inmoló para que nosotros ahora tengamos vida eterna. Para que nosotros tengamos ahora victoria sobre nuestras vidas. Ese Cordero inmenso se inmoló en esa preciosa cruz. Y hoy lo cantábamos, en la cruz, yo primero vi la luz. Allí vimos la luz en el Cristo de la cruz. Yo amo al Cristo de la cruz. Cantemos, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo le entrego, quiero serle fiel. Otra vez, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Sí, queremos serle fiel. Hermanos, queremos serle fiel, porque la fidelidad nos va a llevar al triunfo, a la victoria. Si nos rendimos a Él, Él, hermano, es fiel para con nosotros. Entréguele su vida a Él hoy, hermano. Entréguele todo su ser, alma, su cuerpo, alma y espíritu, que sean para Cristo. Hermanos, todo lo que queda atrás ya no lo contará nuestro Dios, porque Él murió por todos esos pecados que quedaron atrás. Si hoy pedimos perdón, esos pecados quedan borrados para siempre. Hermano, pídale perdón a Dios. Señor, yo no volveré a cometer más esos pecados. Señor, yo no volveré a cometer más esos errores. Hermanos, aquí venimos los enfermos a la iglesia. Y por eso, Señor, es que nosotros venimos y le decimos al Señor, perdona mis pecados, Señor, porque yo estoy enfermo y quiero ser sanado. Que el Señor sane nuestras heridas, hermanos. Que el Señor sane nuestros dolores.
Toda herida causada, quien se lo haya causado la herida, amado hermano y hermana, hoy póngasela a los pies de Cristo, porque eso le corresponde a Él y no a nosotros. Él quiere sanar nuestras heridas, Él quiere darnos la paz, esa paz preciosa y maravillosa que tanto Él quiere ver en nosotros. La paz que solo Cristo sabe dar, hermano. Que las ansiedades, que esa inseguridad que usted tiene, ese miedo, ese temor de lo que viene, eso déjeselo a Cristo Jesús. Descanse en Él, hermano, aunque lo vea imposible, déjeselo al que todo lo puede. Aunque lo vea imposible, yo miro imposible que ese problema se resuelva, dice usted, digo yo, pero para Dios todo es posible. Por eso tenemos que descansar en Él. Si yo descanso en Él es porque ya voy a tener paz, tranquilidad, confianza de que Él resolverá en su tiempo. Pero deje de esa carga, déjesela a Él. Hoy estamos aquí para dejar las cargas en Cristo Jesús, que murió en esa cruz. Él llevó esa carga en la cruz. Pues démosela. Él nos dio el permiso, Él nos dio la autoridad para que nosotros digamos: Señor, yo te entrego esta carga, es tuya, no es mía. Yo te entrego este problema, no es mío, es tuyo. Dejémosle al Señor nuestras cargas, nuestros problemas, todo lo que hemos padecido hasta hoy. Dejémoselo a Él, hermano. Y que Dios nos llene de amor, de paz, de gozo, de unidad, de ternura para nuestro hermano, nuestra hermana. Que nos llene de esa compasión, hermanos, para los demás. Ser compasivos y apasionémonos por las almas. Que las almas vengan a Cristo Jesús. Así, dígale al Señor: Señor, te entrego esta ofrenda. Esta alma que hoy te traigo va a ser es mi ofrenda para ti. Así hagámoslo, amados hermanos. Es tiempo todavía, estamos en tiempo de hacerlo. El Señor, hermanos, va a traer sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden en su vida espiritual. Le llenará de paz, gozo y felicidad. Hermanos, ya usted está siendo bendecido, pero Él quiere bendecirle más. Solo déjese caer en sus brazos de amor. Hoy, Señor, venimos a entregarte nuestras cargas a ti. Hoy nos presentamos en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy te depositamos, Señor, estas cargas en este altar. Aquí quedan estas cargas, Señor. Aquí quedan estos problemas que hoy te traigo, Señor. Todas esas cosas que tú me has visto preocupado, Señor. Todas las cosas que usted ha visto preocupación en mis hermanos. Esas preocupaciones y esos problemas que ellos han tenido, Señor, en la semana, en el mes, en el año. Ahora, Padre, te lo ponemos a tus pies. Y ahora, Señor, confiamos en que usted hará su voluntad perfecta en cada una de estas situaciones. Es su preciosa voluntad. Y, Señor Jesús, nuestro amor se lo ponemos a usted, Señor, para siempre, dándole nuestra vida, Señor, para que usted tome nuestra vida y haga lo que quiera con ella, conforme su voluntad. Señor, quédese entre nosotros y que ese precioso ángel que es usted mismo, Señor Jesús, esté a nuestro lado, en cada uno de mis hermanos también. Camine con nosotros, nos proteja de todo mal. Y, Señor, cubrimos con murallas de protección a cada uno de mis hermanos reunidos hoy. Cubrimos a sus familias, a sus hijos.
Cubrimos a los hermanos que hoy no estuvieron con nosotros. Sus hijos, sus familias, los cubrimos también en el nombre de Jesús. Cubrimos a los hermanos que por Zoom se han conectado. En el nombre de Jesús los bendecimos. Bendecimos, Señor, nuestras generaciones. Y, Señor, pon en nosotros esa inquietud de traer almas a tus pies. Hágalo, Padre amado, y ponga en nosotros ese deseo, esa comezón de traer almas a tus pies. Sí, Señor. Haznos criaturas fieles para ti. Haznos, Señor, nuevos para ti. Somos tu renuevo, Señor. Somos, Señor, tu remanente fiel. Bendícelos, Padre. Y al salir de aquí, que salgamos llenos de paz, llenos de victoria, llenos de ánimo, llenos de entusiasmo, de saber que tenemos un Dios victorioso, un Cristo glorioso, y que vendrá por nosotros y nos llevará un día y nos reunirá con Él en los cielos y nos llevará a la casa del Padre. Todo te lo decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.